En las profundidades de la mitología mexica, existe una figura que encarna tanto la creación como la destrucción, la justicia y la oscuridad. Su nombre es Tezcatlipoca, el espejo humeante. Acompáñanos en este viaje para descubrir los secretos y poderes de este enigmático dios, adorado y temido por los antiguos mexicas. Conocido por su espejo de obsidiana y su habilidad para transformarse en jaguar, Tezcatlipoca es uno de los dioses más fascinantes y complejos del panteón mexica. Su influencia abarcaba desde la fortuna y la riqueza hasta el infortunio y la calamidad, haciendo de él una deidad ambivalente y poderosa. Orígenes y características del principio creador, la divinidad dual o Meteotl, a la que en general no se rendía un culto expreso entre los pueblos mesoamericanos, derivan todos los dioses y todas las cosas. Sus 4 hijos, los Tezcatlipocas, rigen los 4 puntos cardinales. En el mito, la creación del mundo, la región del este está presidida por el Tezcatlipoca rojo, llamado también Chipe, la del norte por el Tezcatlipoca negro, que es Tezcatlipoca propiamente dicho, la del oeste por el Tezcatlipoca blanco, que es Quetzalcóatl, la del sur por el Tezcatlipoca azul, personificado por Huitzilopochtli, fragmento tomado de Mitos y Leyendas, Toltecas y Aztecas, Mario Avalota. Tezcatlipoca es conocido por su habilidad de transformarse en un jaguar, un animal que simboliza el poder y la noche. En muchas representaciones, lo vemos con su pierna derecha reemplazada por un espejo o un hueso, una referencia a la pérdida de su pie durante la creación del mundo. Además de sus habilidades de transformación, Tezcatlipoca es famoso por su espejo humeante, un instrumento místico que le permite observar y manipular los eventos del mundo mortal. Este espejo no solo es una fuente de visión, sino también una herramienta de poder inmenso que utiliza para imponer su voluntad sobre dioses y humanos por igual. También conocido como el dios del norte, Tezcatlipoca tiene una relación compleja con su hermano, Quetzalcóatl. Ambos dioses representan fuerzas opuestas, pero complementarias, en la cosmogonía mexica. Mientras Quetzalcóatl es asociado con la luz y la creación, Tezcatlipoca es visto como la oscuridad y la destrucción, pero ambos son necesarios para mantener el equilibrio del universo. Tezcatlipoca también tiene varios nahuales, o espíritus animales, con los cuales se asocia, como el jaguar, el guajolote, el coyote y el venado. Estos nahuales le permiten interactuar con el mundo de los humanos de maneras impredecibles y a menudo terroríficas. Su presencia en la vida cotidiana de los mexicas era un constante recordatorio de que la fortuna y el infortunio podían cambiar en un instante, según su capricho. Soy Tezcatlipoca, el dios de la noche, quien les reclama su suscripción y que valoren la rica historia de sus antepasados. La batalla contra Zipactli. En los tiempos primigenios, Tezcatlipoca se enfrentó al monstruo Zipactli, una criatura marina con múltiples bocas llenas de dientes afilados. Esta batalla no fue solo un acto de valentía, sino un sacrificio cósmico que permitió la creación de la Tierra. Durante la feroz lucha, Tezcatlipoca perdió su pie derecho para atraer al monstruo y con la ayuda de su hermano, Quetzalcóatl, lograron vencer a Zipactli. De su cuerpo, los dioses formaron la tierra firme sobre la que vivimos. La lucha contra Zipactli no solo simboliza la creación del mundo, sino también el eterno conflicto entre el orden y el caos. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, trabajando juntos, representan el equilibrio necesario para la existencia. Esta narrativa también nos muestra el sacrificio personal de Tezcatlipoca, que perdió su pie en la batalla, un recordatorio de que incluso los dioses deben pagar un precio por la creación.
Además, esta historia es fundamental para entender la cosmogonía mexica y la importancia del sacrificio en su cultura. Los mexicas creían que el sacrificio, tanto humano como divino, era esencial para mantener el equilibrio del universo y asegurar la continuidad de la vida. Tezcatlipoca, dios de la fortuna y el infortunio. Tezcatlipoca era una deidad ambivalente, capaz de otorgar grandes bendiciones o traer desgracias inimaginables. Era conocido como el dios de la fortuna y del infortunio, controlando el destino de los hombres con un simple deseo. Los mexicas le ofrecían sacrificios para ganar su favor y evitar su ira. Sus bendiciones podían traer cosechas abundantes y prosperidad, mientras que su desdén podía causar sequías, plagas y sufrimiento. Tezcatlipoca también era conocido por probar la fortaleza y el carácter de los hombres, a menudo colocando obstáculos y desafíos en su camino. Aquellos que lograban superar estas pruebas eran recompensados, mientras que los que fallaban enfrentaban su ira. Esta dinámica de recompensa y castigo refleja la naturaleza dual de Tezcatlipoca, mostrando que el bien y el mal son aspectos interconectados de la existencia. El temor y la osadía de los antiguos mexicanos frente a las pruebas de su dios de la oscuridad siempre estaba presente, tal y como lo narra Jacinto de la Serna en su Tratado de Supersticiones México. Agüeros también tenían, y 1000 supersticiones con los fantasmas, que les representaban de noche, y visiones extraordinarias. Y ordinariamente era esto en los que iban de noche a sus actos penitenciales, o a los que iban a los lugares necesarios de noche, o a los que de noche andaban a buscarlas, y en otras ocasiones que casualmente se les ofrecían. Entre las más memorables es con la fantasma llamada Iohualtepochtli, que quiere decir hacha nocturna, porque primero oían como golpes cuando se corta madera en el monte, y como suenan tanto aún de muy lejos con el silencio de la noche. Los que los oían teníanlos por malos pronósticos, y decían que eran ilusiones y burlas de Tezcatlipoca, con que burlaba y espantaba a los que andaban de noche. Y cuando estos golpes oía algún hombre animoso y esforzado, no solo no huía, mas antes se disponía a ir siguiendo el ruido de los golpes para desengañarse de lo que era. Y cuando iba algún bulto de persona, partía a todo correr tras él por alcanzarle y desengañarse de lo que era, y aunque llegase a asirla, todavía andaban a las vueltas, porque la fantasma se defendía, y cuando ya estaba cansada se dejaba ver y tocar del que la seguía. Y al fin veía un hombre sin cabeza, cortado el pescuezo como un tronco, y el pecho abierto, y dividido en 2 partes como unas puertecillas, que se abrían y cerraban, y se juntaban en el medio, y al cerrarse decían que se hacían aquellos golpes, y sonaban tanto que se oían muy lejos. Y por la abertura del pecho se le veía el corazón, y entonces cualquiera, a quien se le hubiese aparecido, ora fuese soldado, o caminante, penitente, o sacerdote de los suyos, en asiéndola, agarrándola, por la abertura del pecho le asía el corazón, como que se lo quería arrancar tirando de él, y con esto le pedía mercedes conforme a lo de que necesitaba, hijos, hacienda, o esfuerzo en la guerra, con que a algunos les concedía aquello, y a otros no, sino muy al contrario, que era miseria, trabajos y mala ventura, y así decían, que en mano de Tezcatlipoca estaba el conceder, o no conceder esto, porque era el dios de la providencia, y poderoso para dar lo próspero, o lo adverso. Además, su influencia no se limitaba solo a los individuos, sino que también afectaba a comunidades enteras. Era común que los líderes y sacerdotes consultaran a Tezcatlipoca en busca de consejo y orientación, especialmente en tiempos de crisis. Su papel como árbitro del destino humano lo convirtió en una figura central en la vida religiosa y social de los mexicas. Interacciones con humanos y dioses. Tezcatlipoca a menudo descendía al mundo de los humanos,
tomando diversas formas para probar su carácter o sembrar el caos. A veces se presentaba como un mago ambulante, otras como un guerrero imponente, y en ocasiones como una sombra misteriosa en las encrucijadas. Sus apariciones siempre traían confusión y miedo, demostrando su poder sobre la vida de los mortales. Tezcatlipoca, interviniendo en la caída de Quetzalcóatl, nos cuenta Carlos Fuentes en Los 5 Soles de México. Envidiosos de él, los demonios menores, encabezados por el dios de la noche Tezcatlipoca, se dirigieron al palacio de Quetzalcóatl para ofrecerle un regalo envuelto en algodones. ¿Qué es?, se preguntó el dios bienhechor. Era un espejo. Cuando Quetzalcóatl lo desenvolvió, vio su rostro reflejado por primera vez. Siendo un dios, creía que no tenía rostro. Era eterno. Ahora, al descubrir sus facciones humanas en el reflejo del cristal, temió tener también un destino humano, es decir, histórico, es decir, pasajero, mortal. Esa noche, se emborrachó y cometió incesto con su hermana. Al día siguiente, abandonó México en una balsa de serpientes y partió rumbo al Levante, prometiendo regresar un día a ver si los hombres y las mujeres habían cumplido la obligación de cuidar la tierra. Dice Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España. Temían que cuando andaba en la tierra, movía guerras, enemistades y discordias, de donde resultaban muchas fatigas y desasosiegos. Decían que él mismo incitaba a unos contra otros para que tuviesen guerras, y por esto lo llamaban Neoc-Yaotl, que quiere decir sembrador de discordias de ambas partes. Se aparece al hombre como fantasma, como masa informe, como sombra gris. En la encrucijada, lugar de la incertidumbre, donde el caminante duda qué camino tomar, se le erigían asientos de piedra en los que nadie, ni siquiera el rey, hubiera osado sentarse, según escribe Bancroft, The Works, para que pudiera descansar de su vagabundeo. Tezcatlipoca, como deidad tutelar de hechiceros y chamanes. Tezcatlipoca es también conocido como el protector de los hechiceros y chamanes. Su figura era central en los rituales mágicos y en las prácticas esotéricas de los mexicas. Los chamanes y hechiceros buscaban su favor para obtener poder y conocimiento. Realizaban rituales complejos para invocarlo y recibir su guía. Como deidad tutelar, Tezcatlipoca enseñaba a los chamanes a usar su espejo humeante, un objeto que les permitía ver más allá de lo visible, acceder a otros mundos y conocer secretos ocultos. Este espejo, hecho de obsidiana, era una herramienta esencial en sus prácticas y simbolizaba el vínculo directo con el dios. Tezcatlipoca también proporcionaba a los chamanes el poder de transformación, permitiéndoles adoptar la forma de animales. Este don les otorgaba habilidades sobrehumanas y un conocimiento inmenso de la naturaleza. Ellos eran los nahuales. Es más, aún se escuchan historias de ellos, viviendo entre los pueblos del México profundo. La capacidad de transformarse no solo era vista como un poder físico, sino también como un medio para viajar entre los mundos y comunicarse con los espíritus. Tezcatlipoca, personificación de la angustia de vivir, que confiere al mundo y también al arte de México antiguo su cariz trágico, su tensión y su tremenda profundidad. No tiene, en la imaginación de aquellos hombres, el aspecto de un anciano repulsivo, estigmatizado por la perfidia y la agresividad. Muy al contrario, es el eternamente joven, el Telpochtli, el que no envejece jamás. Todos los años en mayo, cuando el sol está en el cenit, los sacerdotes escogen al más hermoso de los adolescentes. Este lo representa durante todo un año, hasta que es sacrificado en solemne ceremonia para conservar al dios en su eterna juventud y energía. Tezcatlipoca, el sol de la noche, es como Huitzilopochtli, el sol del día, el joven guerrero. Celer lo llama la joven luna,
la que proporciona a los prisioneros de guerra que serán sacrificados. Su séquito se compone de los caballeros jaguares. En la vida cotidiana, los hechiceros y chamanes que seguían a Tezcatlipoca eran respetados y temidos. Se les atribuía la capacidad de curar enfermedades, predecir el futuro y proteger a la comunidad de las fuerzas malignas. Sin embargo, también eran vistos con sospecha, ya que su poder podía ser utilizado tanto para el bien como para el mal. Tezcatlipoca, el espejo humeante. Su dualidad como creador y destructor, su habilidad para cambiar de forma y su influencia, tanto en los dioses como en los humanos, lo convierten en un dios digno de estudio y admiración. Hoy en día, en las profundidades de México, en los pueblos más lejanos, arcaicos y tradicionales, aún resuenan las historias de nahuales y brujas, hombres y mujeres que poseen conocimientos ancestrales para hacer el mal o el bien, y además pueden transformarse en diversas formas. Sus poderes fueron brindados por Tezcatlipoca. Ellos ven todo lo que sucede en la tierra, todo crimen y pecado. Con el espejo de obsidiana se elimina el velo, se descubre lo que hay en mentes y corazones, se conocen tus sentimientos y tus más oscuros secretos. Así que ten mucho cuidado de encontrarte en un camino desolado y topar con un extraño viejo, una sombra gris o un animal comportándose raro. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la mitología mexica. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y compartir.